vamos a sumergirnos en la historia de un libro. Un libro tan poderoso que un obispo del siglo XV, decidió que no tenía más remedio que echarlo al fuego. Es una historia que lo tiene todo: magia, poder y, sobre todo, el choque brutal entre dos maneras de ver el mundo. Y esa es la gran pregunta, ¿verdad? Porque, no estamos hablando de un libro cualquiera. La leyenda cuenta que sus secretos venían nada más y nada menos que del ángel Raziel. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué quemar algo así? Para entenderlo, tenemos que viajar en el tiempo. Vámonos a la España del siglo XV. Imaginen un mundo lleno de tensiones religiosas, de juegos de poder político, y en medio de todo eso, un hombre toma una decisión radical: borrar un conocimiento de la faz de la Tierra. La razón: lo consideraba demasiado peligroso como para dejar que existiera. Así que vamos a meternos de lleno en este acto. Para entender por qué se quemó el libro, lo primero es saber quién estaba detrás de la decisión y, más importante aún, de qué tenía tanto miedo. Pues bien, se trata de Fray Lope de Barrientos. Ojo, no era cualquiera, era el confesor del rey Juan II, una de las figuras con más poder de la época. Y lo más curioso es que no se escondió para nada. Admitió, así, sin tapujos, que había quemado los libros del marqués de Villena, y lo presentó como un servicio a la corona, ni más ni menos. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque Barrientos no era el típico cazador de brujas, ¿eh? Para él, los aquelarres, las historias de hechiceras del pueblo, todo eso eran fantasías, cosas de gente con la mente un poco trastornada. Su miedo de verdad iba por otro lado. Apuntaba a algo mucho, mucho más sofisticado. Entonces, si no le preocupaban las brujas de toda la vida, ¿cuál era la amenaza? Pues la respuesta estaba en las páginas de un libro muy concreto, el libro de Raziel. Y este texto no iba de simples hechizos, contenía algo que hacía temblar los cimientos de todo el universo conocido. Vamos a abrir sus páginas figuradamente, claro. ¿Qué demonios podía tener ese libro para que acabara en la hoguera? Pues miren, no era un simple grimorio lleno de conjuros. Era, en esencia, un manual de instrucciones para contactar directamente con las fuerzas celestiales. Esto es que es fascinante. El libro venía a decir que el cielo funcionaba como una especie de gran corte con ángeles de diferentes rangos y jerarquías. Pero lo más fuerte, lo más importante, es que te enseñaba el método exacto para saber sus nombres y para invocarlos. Y ojo, no era para pedirles un favorcillo, no. Era para exigirles respuestas, para, y cito, revelar los secretos y cosas advenideras. Y daba igual si lo querías usar para el bien o para el mal. Así que quedémonos con esto que es lo crucial. El libro de Raziel no te daba amuletos para la buena suerte. Te daba, literalmente, las llaves del motor del universo. Te daba la capacidad de saber lo que iba a pasar y, por lo tanto, la posibilidad de cambiarlo. Esto ya no era la magia del pueblo, ¿eh? Esto era un ataque directo al plan divino. Y para entender de verdad la dimensión de esta amenaza, tenemos que hacer zoom hacia afuera. Porque lo que estaba en juego aquí no era solo un libro, era toda una forma de entender la realidad. Para que nos hagamos una idea, pensemos en esto como si fueran dos sistemas operativos para la realidad. Por un lado tenías el sistema oficial, el organicista. Este veía el universo como una jerarquía fija, inmutable, creada por Dios, donde cada uno tiene su sitio y su papel. Y por otro lado estaba el sistema animista, que veía el cosmos como una red de espíritus y conexiones ocultas que una persona con su voluntad podía aprender a manejar. Y aquí está la clave de todo el asunto. El sistema organicista no era solo una creencia religiosa, ¡qué va! Era el pilar ideológico que sostenía todo el chiringuito, el feudalismo, la monarquía, el poder de la iglesia, todo. Si el sitio de cada uno en el mundo es fijo y viene de Dios, pues no hay nada que discutir. Pero, ¿y si se puede cambiar? Pues entonces todo el edificio social se viene abajo. Y claro, el libro de Raziel era ni más ni menos que el manual de usuario para ese otro sistema operativo. El alternativo, el subversivo, era un desafío en toda regla al poder establecido. En el corazón de todo este conflicto estaba el concepto de libre albedrío. Para la Iglesia, sí, existía. Era la capacidad de elegir entre el bien y el mal, pero siempre, siempre, dentro de los márgenes del plan de Dios. Lo que proponía el libro de Raziel, sin embargo, era llevar esa idea mucho más lejos a un extremo que era sencillamente revolucionario. Es que la amenaza del Raziel no era una sola cosa, era como una cadena de 4 pasos, uno más grave que el anterior. Primero, te apropiabas de un conocimiento que se suponía que era solo para Dios. Segundo, te saltabas a la torera toda la jerarquía del cielo. Tercero, obligabas a los ángeles a contarte el futuro.
Y el paso final, el más grave de todos, usabas esa información para reescribir el destino. O sea, no era solo magia, era un intento de tomar el control del universo. Y el propio Barrientos lo dejó escrito negro sobre blanco. Marcó la línea roja de forma muy clara. Se podían tolerar muchas cosas, pero había un límite que no se podía cruzar. Intentar alterar las cosas que proceden de la voluntad de albedrío de los hombres. Justo ahí, en ese preciso punto, la tolerancia se acababa y empezaba la persecución. Y vaya si fue eficaz la persecución, fue terrible. A ver, pregunta, ¿cuántas copias del libro de Raziel, escritas en castellano, sobrevivieron a esta época? ¿Alguna idea? La respuesta es 0. Y eso que el propio Barrientos decía que el libro estaba más multiplicado en las partes de España que en las otras partes del mundo. Imagínense. Pero su campaña tuvo tantísimo éxito que lo borró del mapa por completo. No es que lo prohibieran, es que lo hicieron desaparecer. Pero claro, ya se sabe, es mucho más difícil quemar una idea que quemar un libro. Y aunque el Raziel como tal desapareció de España, su espíritu, su esencia, encontró otras formas de sobrevivir y de transformarse. El viaje que hizo esta idea es alucinante, de verdad. La expulsan de la península y ¿dónde reaparece? Pues florece en la Italia del Renacimiento. Luego, con el paso de los siglos, parece que la ciencia le gana la partida a la magia para explicar cómo funciona el mundo. Pero ese deseo tan humano, tan antiguo, de controlar nuestro destino, eso no se va. Simplemente se busca un nuevo hogar, la ficción. Y con esto llegamos al final de esta historia increíble. Aquella idea, esa idea tan peligrosa de que una persona, con el conocimiento correcto, podía cambiar la realidad. Pues resulta que renació y se convirtió en la fantasía que hoy en día nos encanta y celebramos. El mago que aprende palabras de poder para cambiar el mundo, desde los cuentos de hadas hasta las grandes sagas, es el heredero directo de esa filosofía prohibida del libro de Raziel. Al final, la historia del libro de Raziel nos enseña algo muy potente, que las ideas que una época considera peligrosas a menudo llevan dentro la semilla de las grandes historias del futuro. Y claro, esto nos obliga a plantearnos una pregunta. ¿Qué ideas o tecnologías de hoy en día, que ahora miramos con sospecha, podrían ser la base de las historias que se contarán mañana?